tema de tamiz metabólico. El tamiz metabólico es una prueba de screening o, bueno, tamizaje como tal, para poder identificar enfermedades de tipo metabólico de manera temprana. Este tamiz se hace con muestras de sangre en una tarjeta que se llama de Guthrie. Esta fue, bueno, en México fue implementada desde 1977, sin embargo se descontinuó su uso y hasta 1995 fue que ya se implementó y se hicieron normas y leyes para regular la implementación de este tamiz. Este tamiz se tiene que tomar, dependiendo de la literatura, entre las 48 horas y los 7 días de nacido, del recién nacido, claramente. Hay otras que dicen que a partir de las 24 horas y hay otros que dicen que entre los 4 y los 10 días de nacido es cuando tiene una mayor eficacia para poder determinar cuáles son las enfermedades que queremos prevenir. Existen dos modalidades del tamiz metabólico, el básico y el ampliado. En el esquema básico vamos a tener cierto número de enfermedades que se van a poder... un momentito, no sé lo que hacen, que se van a poder diagnosticar o identificar. Perdón. Son todas las que tenemos acá. Pero antes de pasar a explicar cada una de ellas, vamos a hablar del esquema ampliado, que es un poco más rápido, en el que, además de todas estas enfermedades del básico, se van a diagnosticar otras 70 enfermedades. Y sí es importante en ciertas indicaciones que se van a dar, que son todas estas. Cuando existen antecedentes heredofamiliares de errores en el metabolismo, cuando hay una muerte neonatal inexplicable, cuando tenemos manifestaciones de deterioro neurológico, ya sean convulsiones, retraso psicomotor, pérdida de habilidades aprendidas, cuando tenemos hepatomegalia, una ictericia prolongada de mayor a 7 días, catarata, hipoglucemia recurrente o antecedentes heredofamiliares de otras muertes neonatales. Entonces, vamos a dejar de lado el ampliado y vamos a regresar con el básico. Luego vas a regresar al ampliado, ¿verdad? Pues... Yo creo que sí, tienes que decir un poco más, pero después. Ok. Entonces, vamos a comenzar con la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad en la cual no existe en el cuerpo humano la fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué es lo que hace esta? Metabolizar la fenilalanina para convertirla en tiroxina. Entonces, vamos a tener varias complicaciones, entre ellas la más importante, que es el retraso mental. El diagnóstico, una vez que tengamos una positividad en el tamiz metabólico, es tener una cuantificación de aminoácidos y el tratamiento es una alimentación con la restricción de la fenilalanina y aumentar la tirosina. La siguiente enfermedad es la galactosemia. Espérate, ¿cuáles son las fuentes de fenilalanina? Luego hay que entender que la fenilalanina es un aminoácido esencial, así que no puedes quitarlo por completo. Y luego también hay que entender que una de las utilidades de fenilalanina es la síntesis de tirosina y por eso es que se suplementa o se ajusta la dieta para incrementar el aporte de tirosina, porque si no, el paciente va a tener deficiencia de tirosina por la restricción de la fenilalanina y por la imposibilidad de transformarla. Entonces, ¿dónde hay fenilalanina? En casi todos los alimentos y en una fuente que estuve leyendo incluso mencionaban que en la leche materna también. Entonces, pues sí es muy importante porque aunque le estemos dando fenilalanina al paciente,
este no va a ser capaz de poder metabolizarla. Entonces, sí, bueno, desde lo que, mis perspectivas, desde lo que yo leí, considero que lo más importante en el tratamiento de esta condición es la suplementación de tirosina, más que la restricción de la fenilalanina. Aunque la fenilalanina, como no se puede procesar, se acumula y por eso genera algunos de los daños que genera. Entonces, tienes que hacer las dos cosas. Es difícil tener una dieta sin fenilalanina, pero además la fenilalanina se incorpora a diferentes proteínas, así en la forma en la que está, sin necesidad de metabolizarse, ¿no? Entonces, las dos cosas son importantes. Ok, sigamos. Ok, la siguiente es la galactosemia, en la cual vamos a tener una carencia de galactosa 1-fosfato utiltransferasa. Esta enzima la que se encarga es de metabolizar la galactosa en glucosa, o un tipo de intolerancia a la lactosa. No, 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 no. Ok, perdón. Vuélvelo a decir de la manera correcta, a ver. Eh, no es un tipo de intolerancia a la lactosa, pero no vamos a poder convertir esta galactosa, es decir, no vamos a poder utilizar la galactosa para convertirla en glucosa, por tanto no vamos a poder darle a los bebés ningún tipo de derivado de Sí, leche. pero ¿cuál es la diferencia entre la intolerancia a la lactosa? Hay muchísimas diferencias. Y la galactosemia. En ese Para que no te momento la vayas verdad tú con el concepto de que la galactosemia es un tipo de intolerancia a la lactosa, porque no lo es. Entonces quiero entender dónde está tu confusión para arreglarlo. ok. ¿Me puedes Tal vez, explicar? A ver, cuéntamelo. bueno, o sea, lo que pienso en ese momento tal vez sea la diferencia. Por ejemplo, la galactosemia es una enfermedad que es heredada, es autosómica recesiva, comparada con la intolerancia a la lactosa, que esta puede También ser... puede ser heredada. De mm, hecho, el patrón de intolerancia a la lactosa temprana en el adolescente es un patrón familiar. Es poligénico y multifactorial, pero tiene un componente hereditario. Me interesan las diferencias clínicas, porque tú estás considerando que la galactosemia es un tipo de intolerancia a la lactosa, o sea que estás equiparando las fisiopatologías. ok, entonces no tengo idea de la diferencia. ¿Alguien tiene alguna idea? Puede ser por la enzima que falta. Bueno, la enzima es diferente, sí, ok. ¿Algo más? Eh, Tengo entendido que en la galactosemia, como no existe esta enzima em, pues que la procesa, se acumula y esto provoca daños en órganos como el hígado. Y Sí, en pero cambio la intolerancia a la lactosa también es un defecto enzimático. ¿Por qué no acaba en lo mismo? porque la intolerancia a la lactosa ocurre o sea, no estoy tan seguro, pero ocurre principalmente en el tubo digestivo, entonces sus niveles, sus efectos no son tan graves. No, claro, ocurre en el tubo digestivo, así que todavía no se ha absorbido, por lo tanto no se puede atesorar o acumular o depositar. Y en Ujú. cambio en la galactosemia sí se puede atesorar o depositar porque ya entró al sistema. Entonces, aunque las dos son defectos enzimáticos que imposibilitan un paso metabólico, el sitio en donde ocurre es relevante para entender por qué las manifestaciones son tan diversas, tan diferentes, ¿no? Pues aquí la intolerancia habla de un proceso intestinal intraluminal y la galactosemia habla de un incremento de niveles en sangre y en otros lugares, por cierto, de un metabolito que ya ingresó al cuerpo, pero que no se puede hacer nada con él. Esa es toda la diferencia. Entonces, pero es importantísima. Síguele, doctora. ¿Te quedó claro, Sí, doctor. Vaqueiro? Sí, ok. Sí, sí, sí. Perfecto.
Entonces, la complicación de la galactosemia va a ser una detención en el crecimiento y el desarrollo, enfermedad hepática, vómitos, cataratas y, de nueva manera, retraso mental. El diagnóstico va a ser por la una prueba de galactosa en sangre y la genoticificación de esto. El tratamiento, una dieta libre de galactosa en la cual se recomienda la fórmula de soya o de arroz. ¿Cómo hacemos para que cuáles son las fuentes alimentarias de galactosa? La leche de vaca, si no estoy mal. ¿Solo la de vaca? Bueno, ¿Perdón? según leí, la galactosemia no era contraindicación de leche materna. ¿Segura, doctora? No estoy segura. Pero este tema tú lo preparaste para exponerlo. Sí, pero es que, bueno, en ningún momento, o sea, leí que fuera una contraindicación en este caso. Tal vez se deba a que... ¿De dónde sale la galactosa? De la lactosa. De la lactosa. La lactosa es glucosa más galactosa. Ok. ¿Hay lactosa en la leche materna? ¿Hamuri? Creo que sí. ¿Hay lactosa en la leche materna, gente? Sí. Sí. Sí hay. ¿Hay más lactosa en la leche materna que en la leche de vaca? ¿Menos o igual? ¿Menos? Dios mío. Más. Pero estamos jugando a las adivinanzas, no es que se lo sepan. Hay más leche, hay más lactosa en la leche materna que en la leche de vaca. ¿Le podemos dar leche materna entonces a un paciente con galactosemia? No. Pues no, porque le vamos a dar un chorro de lactosa. Y la única, ¿en qué otros alimentos hay lactosa, hay galactosa? Pues serían lácteos y derivados. Solo hay. En las lentejas. Soya. Pero si fuese la soya, entonces no le podríamos dar fórmula de soya y la doctora recomendó fórmula de soya. No, una contraindicación para dar fórmula láctea de soya es en bebés que tengan galactosemia e intolerancia a la lactosa. De hecho, tampoco le podemos dar leches deslactosadas a aquellos bebés que tengan... La leche de soya no es deslactosada, doctora. No, digo, igual tampoco podemos darles deslactosadas a los que tengan galactosemia. Ay, Dios mío, me estás diciendo que contraviene lo que yo siempre he sabido. Vamos a ver. Mira, la leche de soya sí tiene galactosa. Dicen alguna página, pero en la GPC dice que debe utilizarse una fórmula láctea sin lactosa como la de soya. Qué curioso. ¿Dónde encontraste eso de la soya? GPC, tratamiento nutricional del paciente pediátrico y adolescente con galactosemia. Vamos a ver qué dice esto. Inicia el tratamiento temprano, interrumpir la lactancia materna y la ingesta de fórmulas que contenga galactosa. Realizar, utilizar la medición de galactosa no fosfato, hacer examen de ojo, medir estradiol, el desarrollo cognitivo, tratamiento nutricional. Primer inciso, está contraindicada la lactancia materna en el recién nacido. Dar tratamiento con una fórmula láctea sin lactosa como la de soya. Así dice la GPC. Tengo problemas.
porque me están diciendo algo diferente de lo que dice la guía de práctica clínica. Recomienda justo, se supone que esencialmente el único alimento que tiene galactosa en forma significativa son los lácteos, pero está el cuadro 5 que dice alimentos prohibidos, lácteos en todas sus fórmulas, fórmulas infantiles comerciales de leche de vaca o de cualquier otro mamífero, leguminosas, frijol de soya, germinado de soya, tofu, miso, salsa de soya, soya en cualquier otra presentación, lenteja, alubia, jitomate con cáscara, puré de tomate, pobrecitos, no pueden comer pizza porque no hay queso ni tomate. Pan, vísceras, avellana, girasol, crema, mantequilla, aderezos. ¡Chocolate! ¡Qué horror! ¡Cajeta, chiclosos! ¡Demonios! De hecho, sí pueden comer queso, pero tiene que ser como que muy específico el queso que puedan comer. Por ejemplo, en que estoy leyendo, dice que pueden comer quesos maduros, pero cuyo contenido de galactosa sea menor de 25 miligramos por cada 100 gramos. Entonces, los únicos quesos que básicamente podrían comer acá en México, pues serían los importados. Y no todos. Y no todos. Y de hecho, igual este artículo que tengo dice que se recomiendan igual las bebidas a base de soya, tanto la leche como cualquier otra bebida. Se recomiendan. Ujú. Sí. Es lo que te digo, fórmula de soya sí se puede. Tal vez sea por la cantidad que tiene, o sea, que Con el sea... proceso que se le hace hay que ver qué es lo que se queda, ¿no? No se recomiendan efectivamente las fórmulas deslactosadas por su contenido de soya, de galactosa o de lactosa residual, aunque sean deslactosadas. Pero sí se recomiendan las fórmulas de origen vegetal. Vicente. Doctor, en una página de un hospital en Barcelona dice, las bebidas de soya elaboradas a partir de proteína aislada de soya contenían menos galactosa libre, y tal de la cantidad, en comparación con las muestras hechas a partir de semillas de soya enteras. Entonces, la proteína aislada tiene menos galactosa que las semillas enteras de soya. Es por eso que se puede tomar la fórmula, pero no la comida. Eso estaba yo confundido de que me dijeran que no podían tomar leche de soya. Entonces ahora otra vez regresamos a lo de la lectura de las etiquetas y a los ingredientes de los alimentos. Entonces no puede soya entera, pero sí puede leche de soya. Caray. Puede proteína a base de soya. Sí, claro, puede proteínas de soya. Puedes, pero no puedes frijol de soya y salsa de soya, porque ahí sí hay. Ahí está la tabla de la GPC, ¿no? Okay. Disculpe, encontré en una página de nutrición pediátrica en la que está la radiografía de las leches de soya para bebés y mencionan que los carbohidratos de estas leches son todas libres de lactosa y se utiliza maltodextrina, sólidos de jarabe de maíz y sacarosa. Por eso sí se puede, acuérdate que por eso sí se puede utilizar la fórmula de soya. Sí. Porque no es que, pero la industrializada, no la que hagan en casa. Exactamente. Claro, hay que extraer la proteína, dejarla aislada y luego agregarle azúcares y grasas. Eso es lo que hacen. Así es. Ok. ¿Qué mostraste, Raizer? No lo alcanzo a ver. ¿Qué pusiste en el chat? Vamos a ver. Ah, pues la tabla de los alimentos. Igual está, en la GPC está bastante amplia. Digo, tampoco es que vayan a haber muchas galactosemias, pero es para que entiendan para dónde va la enfermedad, y esto tiene que ver con otras enfermedades en donde hayan complejidades de alimentación, como no necesariamente la distinción es tan sencilla y uno tiene que recurrir a gente experta o a apoyo de literatura para entender realmente cómo va a alimentar a este paciente, porque errores pequeños pueden llevarte a problemas significativos, ¿no? Como por ejemplo, yo no tenía en el radar a la salsa de soya, fíjense, y ahora resulta que
Y a los tomates, y ahora resulta que no puedes comer tomates. ¿No? Pero bueno, ok, solo para... dígame. Y a fin de cuentas, ¿sí le dejamos fórmula de soya? Si le dejas fórmula de soya, es la indicación. Fórmulas de origen vegetal. Ok. Esa es la recomendación, claro. Igual en esta página de Barcelona veo que también se le puede dar fórmulas hidrolizadas de arroz. Sí, por eso el arroz es un vegetal, fórmulas de origen vegetal. El diagrama que está ahorita en pantalla dice dar dieta libre de la galactosa, fórmula de soya o arroz. Justo es lo que dice. Entonces, concuerda con lo que tú estás diciendo. Sigamos. Perfecto. Entonces, de la siguiente que vamos a hablar es acerca de la fibrosis quística. Claro. Tema de una novela trágica que acabó siendo una película que causa deshidratación por llanto, ¿cómo no? Entonces, en esta vamos a encontrar una mutación de una proteína reguladora de la conductancia transmembrana. Por lo tanto, vamos a tener una alteración del paso de cloro por las membranas celulares. ¿Esto en qué se traduce? Significa que una de las maneras de poder darnos cuenta si una proteína es tóxica o no es que si en el sudor va a tener una mayor expresión de cloro y de sodio. Te estoy oyendo muy mal. ¿Ahora me escucha mejor? Mucho mejor. Ok. Entonces, las complicaciones que vamos a tener va a ser una detención del crecimiento y del desarrollo, otra vez, enfermedad pulmonar y digestiva crónica, entre las que están el hilio meconial, la esteatorrea y la lipasa pancreática. Las pruebas va a ser un test de cloro en sudor y la tipificación de esta. Y el tratamiento es que vamos a tener que darles fórmulas elementales o semielementales, nutrición enteral. ¿Por qué necesitaría fórmulas elementales o semielementales? Por la mayor excreción de cloro, si no estoy mal. O sea, el hecho de que no ¿Qué es una fórmula elemental o semielemental? ¿Tú lo pusiste ahí? Sí. Entonces te puedo preguntar qué es. Serían fórmulas que tienen una mayor cantidad de aminoácidos, ¿no? A ver, Vicente. Es lo que dijo Jamuri, es lo que acabo de decir. Acabo de encontrar el término y te dice eso. Que las proteínas se sustituyen por aminoácidos para facilitar Pero su no absorción. quiere decir que tenga más aminoácidos, porque en última instancia las proteínas están hechas de aminoácidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia real? Que no tiene proteínas, solamente tiene aminoácidos. ¿Tolosa? Son fórmulas que están hidrolizadas en sus 3 elementos, o sea, en carbohidratos, lípidos y proteínas. Son fórmulas que están extensamente hidrolizadas en sus 3 elementos, es correcto. Entonces, eso es lo que hace que una fórmula se considere semielemental o elemental. ¿Por qué es conveniente una fórmula con hidrólisis de sus 3 elementos para estos pacientes? Porque tienen... fácil. ¿Perdón? Adelante. Porque tienen problemas de las enzimas para digerir. Entonces así ya los pueden absorber sin tener que hacer la hidrólisis. Como tienen deficiencias enzimáticas del páncreas exócrino, donde involucra el canal de cloro que está afectado por la mutación de fibrosis quística, entonces tienen mala absorción y dificultades para la digestión de grasas y de proteínas. Entonces tú hidrolizas esos elementos para que se requiera menos participación del páncreas exócrino y pueda absorberse. Por eso es que tienen peso bajo o dificultad para la ganancia de peso o detención del crecimiento, porque tienen mala absorción intestinal por insuficiencia pancreática exócrina. Entonces, cuando es un lactante, esto mejora con fórmulas elementales o semielementales, y cuando ya está más grande, lo que se hace es darle enzimas pancreáticas que existen en cápsulas.
¿Ok? Sí. Bueno, ¿algo más que quiera alguien decir de fibrosis quística? Hombre, si hubiesen visto la película sabrían muchas cosas. ¿Por qué tienen que estar a 2 metros esos novios fatales, Romeo y Julieta modernos de la cinematografía gringa? No me acuerdo bien, pero creo que era Por la porque... trama. Para el riesgo de infección. Ay, bueno, Ajá. anda al muelle fiscal de Progreso y lánzate de ahí, doctor, por simpático, de verdad. Eran muy susceptibles a infectarse, ¿no? A ver, ¿alguien sabe mejor la respuesta? Qué horror. ¿De qué película habla, Doc? A 2 metros de ti, por supuesto, son pacientes con fibrosis quística. ¿No la has visto? Yo no. Cómprate una caja bien grande de Kleenex y siéntate a verla. Está bien. Ya ven, aparte de medicina, tampoco puedo hablar de cine con ustedes porque no dominan el tema. Qué horror. Wikipedia dice que es para evitar la infección cruzada. Ajá, tía Wikipedia. Pero bueno, Wikipedia en este momento está mejor parada que ustedes porque eso es verdad. Los pacientes con fibrosis quística tienen problemas en las bombas de cloro que tienen funciones a nivel de tubo digestivo, de la formación de moco en tubo digestivo en vía respiratoria y la formación de sudor. Por eso estos pacientes saben salados, o sea, tienen sudor muy salado y se hacen pruebas de electrolitos en sudor para el diagnóstico y por eso hacen insuficiencia, mala absorción intestinal que ya se explicó y por eso tienen cuadros respiratorios recurrentes porque tienen moco muy espeso, difícil de movilizar y eso es lo que los acaba matando en la mayoría de los casos. Estos mocos que son, no hombre, sudoración excesiva no es el motivo, Dianey. El problema es que como tienen moco muy espeso, difícil de movilizar, hacen infecciones respiratorias de repetición, acaban por tener bronquiectasias y entonces acaban por tener colonización de la vía aérea y por gérmenes resistentes porque son pacientes multitratados con esquemas antimicrobianos porque hacen neumonías en forma recurrente. Entonces, de hecho, en donde se atienden pacientes con fibrosis quística, no se citan el mismo día los pacientes o se citan en horarios separados para que no coincidan. De hecho, ahí mencionan en la película hasta la bacteria. ¿No es cierto? ¿Quién vio la película? ¿Quién leyó el libro? Ya digo, no sé ni para qué pregunto eso, pero estoy seguro que nadie leyó el libro porque no leen mucho. Pero ¿alguien vio la película? ¿Nadie vio? A ver, Yo la vi, pero no me acuerdo de la bacteria. ¿por qué no? Si estás estudiando medicina, Valentina, ¿por qué no sabes que Pseudomonas cepacia es la bacteria que les está dando problemas? Porque tengo mala memoria. Bueno, eso va a ser contraproducente en tus procesos evaluatorios. Pero entonces, Pseudomonas cepacia, una bacteria gram negativa, es particularmente resistente o particularmente capaz de generar mecanismos de resistencia antimicrobianos, es la que mencionan aquí como colonizadora, no es la única, también puede ocurrir con otras pseudomonas, con Bucordelia, con Klebsiella, con un montón de cosas, pero colonizan el tracto respiratorio y por eso es que no se recomienda que los pacientes con fibrosis quística convivan entre sí, porque si lo hacen, podrían los que están colonizados con bacterias resistentes, infectar a los que no lo están y entonces eso se ha demostrado que la convivencia entre personas con fibrosis quística acorta la esperanza de vida. Ya no les quemo más porque evidentemente estos son dos pacientes con fibrosis quística que se quieren pero no se pueden tocar y tienen que estar a 2 metros como dice el título de la película.
Y andan de la mano con un palo. Sí. Pero velo, eres más spoiler tú que yo. Y bueno, si saben de fibrosis quística, sabrán que estos mueren jóvenes. Sí, En fin, véanla con una caja grande de Kleenex, de verdad. ok. Bueno, Tarea vamos. para hoy, Dami. Ver la película. Tarea para ustedes es buscarse una serie en Amazon, los que tengan Amazon, que se llama Monk, que trata de un policía con 1000 trastornos obsesivos, pero que es buenísimo para sacar deducciones. A lo mejor les ayudaría a pensar en formas más organizadas. En fin, no importa. Fibrosis quística, ese es el problema. Es bien frecuente. Tiene más de 1000 mutaciones diferentes. Así que es bien difícil encontrarla por pruebas de polimerasa, de PCR, porque acuérdense que las pruebas de PCR, y este es un ejercicio interesante que recordarles a ustedes, las pruebas de PCR lo que hacen es que identifican genomas específicos. En el caso de fibrosis quística, esto no es la mejor idea porque hay más de 1000 mutaciones y los primers para las pruebas de PCR pues tendrían que ser muchos, así que no conviene. De manera que el diagnóstico es clínico más electrolitos en sudor, y se pueden buscar mutaciones, pero incluso cuando no se encuentran, si estamos tratando de averiguar realmente cuál es la mutación que lo originó, tendrían que hacer una secuenciación genética, cosa que no es un estudio habitual en México, aunque se puede hacer. Donde te checan todo el genoma, o te checan el genoma de este gen en específico para ver cuáles son las mutaciones, a ver si de repente tú tienes una mutación nueva. Habíamos hablado de la expresividad genética en una clase anterior y dijimos que eso tenía que ver con qué tan disfuncional era la proteína que había sufrido mutación. Eso quiere decir que las mutaciones, por ejemplo en FQ, pueden mantener una función parcial del canal de cloro y por lo tanto el paciente tener manifestaciones leves, o pueden perder totalmente la función y por lo tanto tener manifestaciones graves. Y también habíamos hablado de lo autosómico dominante y del autosómico recesivo, y entonces hay que tomar en cuenta que en este caso la fibrosis quística es autosómica recesiva. Eso quiere decir que con que tengas un gen que codifique bien a los canales de cloro, la función se va a mantener y el paciente no va a tener ninguna traducción clínica. Y cuando tienes los dos genes mutados, pues habrá que ver qué tan mutados están, en donde tu presentación clínica va a ser tan intensa como tu gen más funcional. No sé si esto queda claro. Pero si tienes un gen inútil y uno parcialmente útil, tu manifestación clínica va a ser leve, porque ese parcialmente útil te da algo de función del canal de cloro, ¿no? Y esto hace que algunos pacientes mueran muy temprano y algunos tengan una esperanza de vida bastante mayor. También la detección clínica depende no solo de la búsqueda de neumonía a repetición, porque las manifestaciones intestinales son relevantes. Entonces, a veces se pueden diagnosticar vía malabsorción intestinal y dificultad para la ganancia de peso en el contexto de diarrea crónica o intermitente, porque la malabsorción de grasas y de proteínas acaba por generar diarrea intermitente en esos pacientes. ¿Ok? Entonces hay mucho que ver. Y existen, yo he visto varios pacientes con fibrosis quística, y aunque me dedico a la onco y tengo pocos pacientes que veo muy seguido, porque los pacientes de onco son, a lo mejor, yo veré 25 pacientes nuevos al año, ¿no? Entonces tampoco es como que yo vea, la gran cantidad de pacientes. Y sin embargo, me ha tocado diagnosticar fibrosis quística en uno de mis pacientes, lo cual se hizo a través de diarrea intermitente, no de manifestaciones respiratorias. Entonces, por esto es importante que ustedes conozcan la existencia de esta enfermedad, porque la podrían diagnosticar, y el hecho de diagnosticarla en forma temprana hace que ustedes hagan tratamientos encaminados a limitar el daño pulmonar, lo cual le puede agregar al paciente 10, 15 años de vida
de esperanza de vida si el manejo es adecuado y en forma temprana, porque existe. ¿Sale? Lo que se les hace es que se les nebuliza una molécula que se llama alfa-dornasa, que sirve para cambiar las características del moco, favorecer su expulsión y con esto disminuir la velocidad con la que se pierde la función respiratoria. ¿Sale? Que es lo que estamos haciendo con este paciente que empezó a subir de peso, empezó a crecer, dejó de tener tos recurrente porque estaba empezando con cuadros de tos, mejoró su espirometría y empezó a nadar, y, o sea, una serie de cambios útiles a su vida derivados de un diagnóstico pues, no tan precoz como hubiéramos querido, pero más oportuno que si no pasaba por cáncer, fíjense. Qué curioso, ¿no? Que nadie sabían que era un chaparrito desnutrido que comía un montón, pero nadie le sospechó nada hasta que llegó con su cáncer y ahí fue que nos dimos cuenta. En fin, fibrosis quística que no es tan rara, esa sí vale la pena conocerla un poco más. Homocistinuria. Ok. La homocistinuria es una deficiencia de la enzima de cistationina beta sintetasa, en la cual no hay un metabolismo de la metionina a cisteína. Dios mío. Gracias. Casi muero. Sí, no, bueno, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en esta enfermedad? Una acumulación de la homocisteína en el plasma sanguíneo y el aumento de la excreción de esta en la orina. Los pacientes que tengan esta enfermedad realmente no se va a ver bueno, van a aparentar ser normales y los síntomas van a ser un poco específicos. De hecho, los mismos síntomas que tenemos, vemos a niños que tengan mejillas. Otra vez acércate, por favor, al micrófono. Te sigues oyendo mal. Ok. Lo que mencionaba era que entre la expresión de esta enfermedad es que vemos a niños con las mejillas sonrosadas, que pues hay muchos niños que están de esa manera. Entonces, las complicaciones que vamos a tener va a ser tromboembolismo temprano, ateroesclerosis igual, o puede haber una dislocación del cristalino, osteoporosis, crisis convulsivas, trastornos psiquiátricos, miopatía, retraso mental, etcétera, etcétera. Pues tampoco está tan asintomático entonces, ¿no? No, pero esto ya es cuando no se trata de manera temprana. Ok. Entonces, pero sí tienen un estado procoagulante, esto es verdad. Sí. Entonces el diagnóstico se tiene que hacer con una determinación de metionina y el tratamiento va a ser una suplementación de vitaminas, no solamente vitamina B6, también vitamina B12. Si los niños responden, solamente se les da una vigilancia y si ellos no responden, va a haber una restricción de metionina y una suplementación de la cisteína. Porque no se puede sintetizar, claro. Exactamente. Y bueno, ahora la siguiente va a ser enfermedad de la orina con olor a jarabe de maple. Esta va a ser que el cuerpo humano a través de los fluidos corporales van a expulsar o van a excretar tirosina y valina. Las complicaciones de esta enfermedad van a ser la cetocidosis, letargia, irritabilidad, vómito, coma y muerte. Igual se menciona que el cerumen de los niños y la orina llegan a tener este aroma como dulzón a jarabe de arce. Y las pruebas van a ser una medición de aminoácidos y el tratamiento va a ser la restricción de estas. Lo que pasa con estas que estás mencionando, esta es rarísima, pero entonces, esta orina de jarabe de maple, deficiencia biotinidasa, que no la veo, fenilcetonuria, homocistinuria y galactosemia.
es que la vía metabólica, porque estas son particulares y son en todo sentido enfermedades por atesoramiento. Entonces, y hay muchas más. Entonces, todas las enfermedades por atesoramiento, incluso las que se encuentran en tu tamiz ampliado, que son un chorral, tienen en común que tienen detenida una vía metabólica que solo tiene un camino. Esto va a tomar sentido más adelante. Es decir, si yo no puedo hacer nada con la galactosa, pues se me va a juntar y no la puedo llevar a ningún lado porque la galactosa solo tiene un camino para seguir. Si yo no puedo hacer nada con ¿cómo le llaman? Con la fenilalanina, pues lo mismo, porque la fenilalanina no, pues tiene poca salida en la incorporación a proteínas y lo que me sobre no puedo hacer nada con él porque lo que tendría que hacer es transformarlo, ¿no? Si yo en otras enfermedades, como por ejemplo mucopolisacaridosis, pues una vez que los sintetizo no los puedo desbaratar y se me va a ir juntando. Y así con todos los errores innatos del metabolismo que tienen vías de una sola salida. Entonces, cuando falla la enzima, me va a faltar el producto posterior, como en el caso de fenilcetonuria me falta tirosina, y se me va a acumular el metabolito anterior, en este caso se me acumula la fenilalanina. No sé si esto tiene sentido para ustedes. Y entonces voy a tener manifestaciones de depósito de este material que no debería yo de estar juntando, pero que no lo puedo mandar a ningún lado porque la vía metabólica está bloqueada. Y por eso voy a tener atesoramiento o acúmulo o depósito de la sustancia, que dependiendo de qué sustancia estemos hablando, se puede depositar a nivel de cerebral, del cristalino, en el vaso, en el hígado, en los huesos, en cualquiera de estos lugares, ¿no? Y dependiendo o en la médula ósea, ¿no? Y entonces dependiendo del lugar en donde se deposita metabolito en cuestión, pues van a ser las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Por eso, cuando nos vamos al tamiz ampliado, vemos que las justificaciones para el tamiz ampliado son precisamente catarata, hipoglucemia, hepatomegalia, esplenomegalia, crisis convulsivas y deterioro neurológico. Y falla hematológica, porque todas estas manifestaciones clínicas abren la posibilidad de que su paciente tenga un problema de atesoramiento, ¿no? Y que lo que estemos viendo sean manifestaciones secundarias aguántenme. Que estas sean secundarias al acúmulo del metabolito en cuestión. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hola? No, Creo que no. No, ok. En cambio, la fibrosis quística no funciona de esa manera porque no es un error que te lleve al acúmulo de metabolitos. Es un error diferente. En sentido estricto, no es un tamiz, no es parte del tamiz metabólico, pero por efectos de cómo se hacen las cosas y de la normatividad mexicana, queda en esa familia, aunque en realidad no es un error innato del metabolismo, sino que es una disfunción de membrana celular. Por eso la clínica es diferente. Y lo mismo va a ocurrir con hiperplasia suprarrenal congénita y con hipotiroidismo, que en sentido estricto no son errores innatos del metabolismo que generen atesoramiento, sino que son problemas diferentes. No sé si podemos procedir a hiperplasia suprarrenal congénita. Ok. Entonces, la hiperplasia suprarrenal, vamos a tener un déficit de una de las enzimas para la síntesis del cortisol, que es la 21-alfa hidroxilasa o 17-hidroxiprogesterona. Se traduce la síntesis un bloqueo de la síntesis del cortisol, y la complicación más grave pues va a ser la hiponatremia y los genitales ambiguos.
Las pruebas va a ser un perfil esteroideo, una prueba de supresión de ACTH, genetificación, niveles de sodio, aldosterona y cortisol en sangre, y el tratamiento de levotiroxina. Y por último tenemos el hipotiroidismo. Espérate, hay un chorro de cosas para discutir de hiperplasia suprarrenal congénita. Siento que esta presentación que estás haciendo es la cosa más simplista que he visto, como de trámite, como solamente leer un diagrama que alguien más hizo y nada más. No estoy viendo nada de análisis y de profundidad y de todo lo que se puede hablar de fisiología y de fisiopatología y de cómo estas enfermedades nos ayudan a entender otros problemas. En hiperplasia suprarrenal congénita, yo te quiero preguntar, para ver si podemos lavar eso, ¿por qué queda hiperplásica la suprarrenal? Porque sí hay una señalización de que hacen falta ese tipo de hormonas y sí se está estimulando la glándula. Sin embargo, al no poder traducir estas señales, no va a haber la retroalimentación negativa de que dejen de haber estas. Entonces la glándula se va se va haciendo más grande. Creo que tienes una buena idea, aunque hay algunos problemas en cómo lo estás transmitiendo, pero creo que sí lo entiendes. A ver, Rodrigo. Porque al no producirse la hormona, el sistema de retroalimentación lo que hace es que... ¿Al no producirse cuál hormona, perdón? El cortisol. Y bueno, tampoco... No se está produciendo cortisol, entonces... Entonces, pues el hipotálamo tiene los sensores, ¿no? Y detecta que no hay suficiente hormona, entonces empieza a secretar ACTH, y la ACTH lo que hace es estimular a las células de la glándula suprarrenal para que produzcan la hormona, y precisamente produce hiperplasia porque está preparando a la glándula para producir la hormona. Activa una serie de pasos metabólicos que incluyen la síntesis de los precursores de cortisol. Eso es lo que pasa con ACTH. Entonces tú tienes precursores de cortisol, colesterol, y de ahí el ciclopentano, y de ahí entonces vas a modificar la estructura para que logres obtener pregnenolona y estriol, y bueno, ya conocen, no voy a entrar en el detalle de los pasos de las hormonas, de los metabolitos, ¿no? Pero aquí no hay atesoramiento, no es como ocurre en galactosemia. ¿Por qué no hay atesoramiento? O sea, no es que la gran glándula suprarrenal crezca porque se le juntaron precursores de cortisol y se están depositando ahí. No es eso lo que está pasando. ¿Por qué no hay atesoramiento de los metabolitos previos al cortisol? Es porque hay diferentes rutas metabólicas. O claro, sea, es que esta vía metabólica sintética tiene diferentes vías de salida. ¿Por qué se viriliza entonces una niña que nace con hiperplasia suprarrenal congénita? Porque yo entendí, creo que, o sea, va a una de esas vías porque son, digamos, están las tres capas de la glándula, y entonces al no tener, o sea, yo leí que había como 6 tipos diferentes, entonces dependiendo de la enzima que no, o que esté mutada, se va a ir hacia las otras vías, y entonces, pues, los precursores de los andrógenos son, pues, parte del colesterol, y por eso entendí que se daba. Porque como los precursores de cortisol son compartidos con aldosterona y con esteroides sexuales, entonces, si yo no puedo fabricar cortisol, pero tengo el metabolito, pues voy a fabricar las otras cosas que sí pueda yo fabricar. Esa es la razón. Entonces, su paciente va a tener hiperplasia suprarrenal congénita porque como no se retroalimenta en forma negativa la síntesis de ACTH, puesto que solo se retroalimentaría en forma negativa cuando haya cortisol, y cortisol no va a haber. Entonces ustedes van a tener una intensa síntesis de precursores que acaba en una sobreproducción y en una hiperplasia de la suprarrenal y en una sobreproducción de hormonas
sexuales, de las que son producidas en la suprarrenal, y puede o no acabar en que haya síntesis o deficiencia de aldosterona, porque algunos bloqueos enzimáticos inhiben la síntesis de aldosterona también, y otros solo inhiben la síntesis del cortisol, lo cual explica por qué hay hiperplasia suprarrenal congénita que puede ser perdedora de sal y que puede no serlo, lo cual llevaría a la idea o a la noción de que si yo veo un paciente con genitales ambiguos, lo primero que tengo que hacer es medirle el sodio, porque a lo mejor se me muere de hiponatremia si tiene una variedad perdedora de sal, ¿ok? Y yo quiero saberlo desde el principio porque no me da más que horas de ventana para darme cuenta de lo que está pasando y suplementar sodio o mineralocorticoides para corregir el problema. ¿Okay? Entonces esto es lo que pasa, una vía metabólica con múltiples caminos de salida que está dañada, como pasaría en hiperplasia suprarrenal congénita, obliga o genera una manifestación clínica diferente porque no solamente no se sintetiza lo que se debe de sintetizar, sino que en vez de que se atesore la sustancia y tenga yo cataratas, lo que va a ocurrir es que se van a fabricar en exceso, en gran exceso, otras sustancias que van a tener traducción clínica. Eso es lo que pasa. Y esto nos da una visión de cómo realmente ocurre la retroalimentación o cuáles son las consecuencias de que una retroalimentación no ocurra. No veo cómo el tratamiento de hiperplasia suprarrenal congénita sea levotiroxina, doctora. De verdad que no lo veo. Bueno, eso fue lo que tenía de tratamiento. ¿Dónde lo estudiaste? Agarraste el diagrama que estaba del grupo pasado con los errores que tuviera o lo copiaste de los apuntes con los errores que tuviera, no lo reflexionaste, no lo analizaste y solamente presentaste algo que podríamos leer en nuestra casa sin necesidad de juntarnos. Y eso no es la tarea que se les está encomendando. Y quiero resaltar además que tú pediste hablar de este tema, pero no lo preparaste. De hecho, doctor, pues en el tratamiento muestra que es con corticoides, pero pues jamás en los diagramas, jamás muestra que sea con, muestra que sea con la pantalla levotiroxina. y ahí ya dice en la pantalla, hiperplasia suprarrenal, a la derecha va a tratamiento, que ahorita está marcado en un cuadrito azul, y abajo de eso dice levotiroxina. Así que No, me la refiero presentación a los que diagramas ustedes... anteriores. ¿Perdón? Doctor, no se escucha bien. Se le está yendo el audio. Estoy viendo su pantalla, la pantalla que ustedes están compartiendo, y en la pantalla que ustedes están compartiendo dice hiperplasia suprarrenal, de ahí te llevas a la derecha y dice tratamiento, que está en un recuadro que está marcado en azul, y el tratamiento que deriva de ahí es levotiroxina. La levotiroxina no es el tratamiento de hiperplasia suprarrenal congénita. Yo no estoy imaginándolo, es lo que está puesto ahí. Lo tienen mal, no prepararon bien el tema. Ha quedado claro en toda la mañana que no prepararon bien el tema. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento se le da corticoides, ¿no? Porque pues es lo que le falta para poder hacer la retroalimentación negativa. Para que Bueno, se deje y para todo lo que sirve el cortisol, por cierto, ¿no? Porque no tiene cortisol, así que nada de lo que es mediado por cortisol va a estar ocurriendo. Y hay que darle prednisona, que es lo que manejamos, ¿no? También habría que darle fluorocortisona, ¿no? Depende. De si es el de sal. De la gravedad, o sea, si el más grave, pues sí, hay que darle los... De la variedad, no de la gravedad, depende de la variedad.
Si es una variedad perdedora de sal, necesitas darle fludrocortisona también. Y si no es una variedad perdedora de sal, entonces su síntesis de aldosterona está intacta, así que no necesitaría este tratamiento. Por eso dije que había que medir el sodio para determinar si era una perdedora de sal o no, para que entonces supiéramos si había necesidad de darle fludrocortisona o no. Que no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el endocrinólogo, no importa pues, pero hay que entender de qué paciente estamos hablando y qué consecuencias estamos trabajando y cuáles son los ejes y cuáles son las posibilidades. Porque finalmente ustedes dirán, de este paciente me deshago lo más pronto posible, pero si tienes una hiperplasia suprarrenal congénita y lo vas a trasladar mañana y no le mides el sodio, para mañana ya no tienes paciente, ¿ah? Y se te va a morir porque no sabías. Entonces este tipo de detalles se vuelve interesante por esa razón. ¿Podemos hablar algo de hipotiroidismo? Sí, doctor. Ok. Solo un momentito que para. Ya está. Ándale. Ándele, este sí está bien preparado, enseguida se ve la diferencia. Bueno, ya continuando con el tema, vamos a hablar un poco sobre hipotiroidismo. Y para comenzar con el tema necesitamos recordar un poco de su fisiopatología, tomando en cuenta que las hormonas tiroideas pues, están reguladas por el hipotálamo, la hipófisis anterior y la tiroides. Vamos a recordar que el hipotálamo va a secretar hormonas liberadoras, que son la TRH, que a su vez va a estimular a la hipófisis anterior para que secrete la hormona estimuladora de tiroides, que a su vez va a llegar a la glándula diana, que son las glándulas tiroides, que va para que produzca las hormonas T4 y T3 a través de la tiroglobulina más el yodo, y esta obviamente requiere de tirosina. Vamos a tomar en cuenta que la T4 se encuentra, es la más abundante en un 90% y la T3 en un 10%. Sin embargo, la T3 es la forma activa de esta hormona y es la que va a permitir que se lleve a cabo el metabolismo, la función de estas hormonas. Ok, también existe la T3 reversa, que es una reserva temporal de estas hormonas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Pues va a ser un aumento en la tasa metabólica basal, la generación de calor, el aumento del consumo de oxígeno, el aumento del metabolismo, la gluconeogénesis, glucólisis, el aumento del recambio de proteínas, estimula la maduración y el crecimiento óseo y aumenta el gasto cardíaco, así como pues aumenta la frecuencia cardíaca y pues la contractibilidad, y de ahí es lo que podemos encontrar con manifestaciones clínicas en el neonato, como su piel fría. También bueno, la TRH, que es secretada por el hipotálamo, también podría, en aumento cardíaca, hay un chorro de efectos, pero me interesa particularmente que me digas cuál es el efecto de la T3, porque es la metabólicamente activa. ¿Cuál es el efecto de la T3 sobre el hipotálamo? Sobre el hipotálamo, pues una retroalimentación. ¿Que va a dar como resultado qué? Que aumente su producción. Mientras menos sea la T3 y T4, mientras menos hay, las células van a mandar la señal al hipotálamo para que se produzca la TRH, que a su vez va a estimular la TSH, y mientras más si logras tener la concentración suficiente de hormonas tiroideas, el efecto en el hipotálamo va a ser inhibir la síntesis de TRH. Así que pero nosotros no podemos medir la TRH, pero sí podemos medir la TSH. Pues nosotros medimos la TSH porque la TSH nos dice qué opina el hipotálamo de la disponibilidad de hormonas tiroideas. No sé si esto es suficientemente claro. Sí. Claro. Ok. Entonces,
en el tamiz metabólico nosotros evaluamos TSH, perfil tiroideo evaluamos T3, T4 y TSH, pero en el tamiz metabólico evaluamos TSH, que es una buena medida porque explica a más del 97% de los hipotiroidismos congénitos, ¿no? Sí. De hecho, cerca del 99% son identificables por TSH. Entonces, ok. Sí, síguele con lo que tienes. Bueno. Ok. Bueno, ya una vez recordando toda esta fisiopatología y esta fisiología y pues viendo esta interacción entre hormonas, ahora nosotros tenemos que preguntarnos por qué es tan importante en el neonato. ¿Que podremos mostrar el diagrama, por favor? Bueno, ¿por qué es tan importante en el neonato? Bueno, porque en esencia la formación y la maduración del sistema nervioso central se completa hasta los 2 a 3 años de vida y estas hormonas estimulan la ramificación y la mielinización neuronal. Entonces, es importante porque el hipotiroidismo congénito es una causa prevenible de retraso mental. Entonces, lo que nosotros buscamos no es... solo una, es la más frecuente. Es la más frecuente y es prevenible. Entonces, lo que nosotros, bueno, la guía recomienda que nosotros le realicemos un tamiz metabólico a todos los niños entre las 3 a 5 días. Es importante porque no todos los niños van a presentar manifestaciones. De hecho, es muy raro que presenten manifestaciones clínicas. La mayoría no presenta. Tienen la hormona tiroidea materna. Ajá. Porque se protege si su madre, si su madre no tiene hipotiroidismo o no tiene alguna alteración o si no tiene una interacción con fármacos, la madre va a proteger a través pues, de la T4 materno hasta el nacimiento y puede no presentar estos síntomas. Sin embargo, y los pacientes que no presentan síntomas, por eso se recomienda hacer el tamiz metabólico. Ahora, el tamiz metabólico en México, como muy bien dijo el doctor, bueno, en otras partes se puede medir la T4 o la T4 TSH simultánea, pero en México lo que se hace es medir la TSH. Ok, y una vez que ya midamos el tamiz metabólico, nosotros tenemos que ver si es positivo o negativo. Si en el caso de ser positivo, lo que sigue es pues medir su perfil tiroideo, en donde vamos a evaluar la TSH, la T4 y la T3. Ahora, dependiendo, perdón. Te perdimos. Vamos a ver si es positivo. Si te sale alterada la TSH, eso quiere decir que hay algún problema en este paciente. Ahora, la TSH podría salir normal. Alta, o sea, será normal porque está muy alta o será normal porque está muy baja. En ambos casos hay un problema, porque debería estar normal. Si la TSH está baja, podríamos hablar de un riesgo de hipotiroidismo de origen central, por eso no hay TSH. Y si no hay TSH, pues no hay síntesis. Sí. Y si está muy alta, eso significa que a pesar de que está la señal, la hormona no se está produciendo. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios en donde la TSH sale fuera de los valores normales, yo tengo que hacer un perfil tiroideo completo que tiene esas 5 salidas que estás poniendo allá. Síguele. Ok. ¿Qué pasa cuando en nuestro perfil tiroideo sale una T4 aumentada? Quiere decir que el problema no está en la glándula diana, que es la glándula tiroidea, quiere decir que sí está produciendo, pero si tu resultado tiene una TSH aumentada, quiere decir que no se está mandando la señal de que hay suficiente hormona tiroidea T4 para que ya no se siga produciendo la TSH. Entonces eso podría hablarnos de una resistencia a hormonas tiroideas o síndrome de Reffert, porque se está produciendo T4, pero las células no la están absorbiendo, entonces no está mandando la señal a tu hipotálamo para que deje de producir TRH y pues por siguiente TSH. Digo, este perfil también se encuentra en hipertiroidismo, pero el hipertiroidismo congénito no existe. ¿Ok? Para que, por si se les ocurre que podía ser, bueno, sí, claro. En el hipertiroidismo congénito y en el adenoma hipofisiario, perdón, no en el hipertiroidismo congénito, en los adenomas hipofisiarios, esto puede aparecer. TSH elevada con T4 y T3 altas, pero eso no ocurre en el neonato, así que el diagnóstico es resistencia periférica a la hormona tiroidea. Y cuando
encontramos una T4 disminuida y una TSH aumentada, quiere decir que no se está produciendo hormonas tiroideas desde la glándula. Pero, y como no se está produciendo, si el TSH está aumentado, entonces no hay un problema a nivel central. Quiere decir que sí está funcionando bien, solamente es la glándula tiroidea la que no está produciendo las hormonas tiroideas, entonces estamos hablando de un hipotiroidismo primario. Y ya que tiene 1000 causas, ¿eh? Puede ser porque el yodo no entre, porque la tiroglobulina no se sintetice, porque el tejido tiroideo sea insuficiente, por 1000 razones. Pero si ya todas hablan de hipotiroidismo primario. El problema es la glándula. Ok, sí. Y cuando hablamos de un hipotiroidismo central, cuando tenemos una T4 disminuido, entonces en teoría debería mandarle una señal a tu hipotálamo para que produzcan la TRH y la TSH, pero esto no está funcionando, esto no está ocurriendo. Entonces estamos hablando de un hipotiroidismo central. Aquí, si quisiéramos averiguar si es un hipotiroidismo secundario o terciario, tendríamos que pedir la TRH. Pero aquí ya sabemos que se trata de un hipotiroidismo central. Claro. Ya si tu TRH sale baja, pues ya hablamos de un problema en el hipotálamo, entonces hablamos de un hipotiroidismo terciario. Y existe también el síndrome de eutiroideo enfermo, en donde las hormonas tiroideas se ven afectadas porque existe un estrés fisiológico o cuando tiene un trauma. El paciente existe que la T4 está normal y la TSH está aumentado. ¿Por qué? Pues porque en enfermedades graves, traumatismos o estrés fisiológico existen alteraciones en el transporte periférico de las hormonas tiroideas y su regulación. Y esta se puede confundir con un hipotiroidismo central, pero para hacer un diagnóstico o la diferenciación de podríamos medir la T3 reversa, que en el eutiroidismo enfermo suele estar aumentada. Y esto es muy lógico que ocurra, ya que pues recordemos que la T3 es un reservorio, sirve para reservar, y pues si se está produciendo en exceso, pues no se va a ver alterada la T4, porque lo que está haciendo tu metabolismo es guardarla. Entonces no se ve alterada la T4, pero pues sí se ve alterada la T3 reversa. Ok. Independientemente de cuál sea la causa. Antes de que se me olvide, independiente de cuál sea la causa, el tratamiento es sustitución hormonal, pero tú pones ahí levotiroxina. Quiero ver si tienes algo más abajo. Bueno, espérate, falta algo más. Hay que saber, en el caso del hipotiroidismo primario, que es la mayoría de los pacientes, dónde justo está el problema, porque tú habías dicho y dijiste bien que el problema de que la T3 es la metabólicamente más activa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y que en el hipotiroidismo primario yo dije que el problema podía estar en la desyodación, en el ingreso de yodo, en la formación de la tiroglobulina, en la cantidad de tejido tiroideo disponible, ¿no? Entonces, si tu problema es la desyodación, por eso es importante tener el diagnóstico fino. Si el problema es la desyodación, entonces tú no puedes transformar T4 en T3, porque justo la desyodasa es la que transforma el T4 en T3, que es la forma activa. Si yo te doy de tratamiento tiroxina, no voy a componer el problema porque tú no puedes hacer nada con la tiroxina de lo que requieres hacer, que es desyodarla, porque no tienes una buena capacidad de desyodasa. Entonces el tratamiento específico para estos pacientes es triyodotironina, que existe farmacológicamente, la fórmula combinada de T3 con T4. Pues la recomendación es que lo hace el endocrinólogo, pero que se sepa cuál es el problema real del paciente para que le des tratamiento específico. Okay. Ese detalle no lo tienes. La levotiroxina es una respuesta para el 99 o 97% de tus pacientes, pero para algunos puede no ser. Y en el primer nivel de atención, pues le das levotiroxina y lo mandas a estudiar. Pero pues no lastima saber que algunos pacientes no van a ir por ese camino y que hay otras condiciones. Síguele. Sí. Bueno, nosotros, independientemente de qué causa sea, lo primero que vamos a hacer es darle tratamiento. ¿Podrías bajar un poquito, por favor? Porque
porque pues como ya vimos, interfiere mucho en el sistema nervioso central y podríamos prevenir en... ¿Ah? ¿Ayuno? Sí, o sea que quiere decir que no lo des con otros alimentos, porque, por ejemplo, si lo das con leches que tengan calcio o hierro, la T4 se va a pegar y no se va a absorber. ¿A eso se refiere? Ok, ya entendí. Pero no es que el paciente tenga que estar en ayuno, sino que la tiroxina se toma con estómago vacío. Ok. Ajá. Igual que el hierro y el omeprazol. Bueno, lo tratamos porque pues podemos prevenir que ocurra el retraso. Y mientras tú averiguas qué es lo que realmente ocurre, si es una causa permanente o si es una causa transitoria, tú estás protegiendo a tu paciente para evitar que siga progresando la enfermedad y pues evitar el retraso neuronal. Entonces, lo que vas a hacer va a ser un manejo integral. ¿Por qué? Porque pues estos pacientes van a tener problemas de la visión, auditivos. Entonces, tú lo que vas a hacer es mandarlo con el pediatra, con el endocrino, con el oftalmólogo, con el otorrino, porque lo vas a ver de manera integral. Y pues le vas a dar a levotiroxina para prevenir lo que ya habíamos mencionado. Y la dosis inicial es de 12 a 15 miligramos por kilogramo al día. Y nosotros vamos a pedirle perfil tiroideo en 4 semanas y para que tú reajustes las dosis, porque hay dosis que se tienen que dar, que están en el cuadrito. ¿Podrías darle clic, por favor? ¿A cuál cuadrito? De reajustar dosis. Ah, sí, acá. Sí, nos vamos guiando con la TSH, porque ya dijimos que es un buen termostato. Ajá. Con eso vamos ajustando la dosis, que efectivamente tiene requerimientos diferentes en función de la edad. Pero este seguimiento de dosis a lo largo de la infancia evidentemente no nos corresponde. Ni siquiera conocer las dosis se las pueden buscar en un manual. Ah, bueno. El saber que la dosis hay que darla lo más pronto posible es lo importante. Ok. Y ya, bueno, las guías dicen que se debe... ¿Puedes quitarlo, por favor? Se dice que se tiene que reevaluar a los 2 años de edad. Algunas dicen que a los 3 años. Pero lo que se busca es que se suspenda el tratamiento por 2 a 3 semanas y ya vamos a pedir un perfil tiroideo para ver si después de suspender la levotiroxina, el perfil tiroideo tuvo valores normales o anormales. Si fueron normales, estamos hablando de un hipotiroidismo transitorio y se debe suspender el tratamiento. Y si hablamos de valores anormales, entonces estamos hablando de una causa permanente y debemos dar tratamiento y seguimiento de por vida. Ahora, el hipotiroidismo congénito, pues ya vimos que se divide en causas permanentes y transitorias. Dentro de las causas permanentes tenemos que la más común es la disginesia tiroidea, que son alteraciones en la morfogénesis de la tiroides. Y en México, la causa más común, en el 50% de los casos, es la ectopía tiroidea. ¿Y qué es esto? Es un tejido rudimentario que se va a localizar entre la base de la lengua cuando se trata de una tiroides sublingual y el cuello cuando se habla de una hipoplasia. Y entonces esto lo que hace es que sí puede producir las hormonas pero no en cantidades suficientes porque no están en el lugar donde corresponderían estar. Y también existen otros defectos como son la dishormogénesis, que es lo que había comentado el doctor, que son defectos en el transporte del yodo, defectos en la peroxidasa, defectos en la síntesis de tiroglobulina, de desyodación o la falta de respuesta de la tirotropina. Y estos pues todos tienen que ver pues en el metabolismo. Y existen pues el hipotiroidismo transitorio, que esto se debe en especial a madres que tienen anticuerpos que antagonizan al receptor de TSH o que han recibido algún antitiroideo. Igual existen fármacos como la amiodarona que inhiben la producción de estas hormonas. Entonces podría salir baja. Y esto quiere decir, esto habla de un hipotiroidismo transitorio, pero con el pasar de los tiempos se corrige y por eso ya debe suspender el tratamiento. Ahora, ¿puedes subir, por favor? ¿Qué pasa con que nuestro tamiz metabólico sea negativo? Ya hablamos de que lo que mide el tamiz en sí es la TSH, entonces esta puede estar o no estar alterada y esta tiene muchos factores que pueden interferir, como que la madre
le des lo suficiente para que no salga afectada. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar son los factores de riesgo o los síntomas clínicos que podemos encontrar en el bebé. Los síntomas clínicos, ¿podría subir, por favor? Se van a encontrar en la mayoría de los casos cuando no se inicia el tratamiento oportuno, que podría ser la macroglosia, el edema exedematoso, el llanto ronco, las fascias toscas, hernia umbilical, hipotonía, piel moteada, hipotermia, letargia, ictericia prolongada por más de 2 semanas, una bradicardia, una dificultad para alimentarse y estreñimiento. Y todo esto tiene que ver porque no se da el metabolismo como debería darse. Por ejemplo, el mexedema edematoso se da porque como está todo estancado, o sea, está muy lento el metabolismo, pues produce edema, pero este edema es diferente a un edema normal, sino que este edema no es sin fobia, porque lo que va a pasar son los glucocorticoides, que son como una sustancia mucosa, entonces no va a permitir la fobia. Y entre otras cosas, como la piel fría y la macroglosia, que podría producir también una insuficiencia respiratoria, entre otros datos clínicos que podríamos observar. Entonces, si tu tamiz metabólico sale negativo, pero tienes factores de riesgo o tienes síntomas clínicos el bebecito, pues entonces nosotros acudimos con lo que acabamos de ver, que son las pruebas de función tiroidea, y ya se hace todo este proceso. Y ya si no se encuentran factores de riesgo, si tampoco encontramos datos clínicos, pues ya le damos un seguimiento normal. La guía de práctica clínica lo que recomienda es que en pacientes que no tienen, sale un tamiz metabólico negativo, pero que tienen algún factor de riesgo como ser prematuros o ser gemelos. ¿Por qué? Porque ser gemelos podría intervenir porque el bebé sano podría estarle pasando las hormonas necesarias al gemelo afectado. Entonces, por eso también es un factor de riesgo. Bueno, lo que se recomienda es que haya una segunda muestra entre la segunda y la 4ª semana de vida en todos estos niños prematuros, con peso bajo al nacer o enfermos críticos y gemelos. Y existen otras recomendaciones, o sea, la recomendación primaria, como ya mencionamos antes, es el tamiz. O sea, decirle a la mamá, así puntualizar muy bien, que se tiene que realizar este tamiz neonatal al 3er y 5.º día. Claro, si se realiza antes, corres el riesgo de tener determinación modificada por los aportes maternos. Por eso, y en las de atesoramiento, puede ser que el paciente no se haya alimentado todavía y por lo tanto no tengas las alteraciones metabólicas derivadas de la ingesta de lactosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, ese es el otro problema. En los niños que nacen por parto, se van a su casa al día siguiente y no necesariamente han llegado a la edad en la que el tamiz nos da la información que nos tiene que dar, y luego si están en medios sociales desfavorecidos, podrían no acudir a la cita para la realización del tamiz y nosotros perder la oportunidad de detección de las enfermedades que ahí se encuentran, ¿no? Es tan importante que si estamos en cuando estén ustedes en campo, que se aseguren de que el tamiz haya sido realizado, porque si no, no es la causa más común de retraso mental, pero sí hipotiroidismo es la causa más común de retraso mental prevenible. Sí. Entonces, qué horror que tengas a un paciente que tiene retraso mental porque no se hizo un trámite, ¿no? Y también otra cosa que se me olvidó mencionar es la trisomía 21 que ya habíamos tomado en cuenta. En estos pacientes que tengan, o sea, que ya tengan el diagnóstico de trisomía 21, aunque el tamiz haya salido negativo, tú tienes que hacerle el perfil tiroideo, porque estos pacientes suelen tener hipotiroidismo congénito de por sí. Sí, entonces, claro. Vale. No solo eso, sino que además cada año las tienes que checar. Sí. Bueno, pues ya está. Sí. Doctor, yo tengo una pregunta. Una duda en cuanto al manejo. En el contexto de primer nivel de tensión, usted dijo que en el primer nivel le das la dosis inicial y lo mandas al especialista, pero yo no sé cómo sale un tamiz metabólico, o sea, los resultados. ¿Solo sale positivo o te sale con las hormonas? No, te dice cuál está alta. TSH, te dice que salió alterada la TSH y entonces nunca es diagnóstico el tamiz. El tamiz es justo eso, un tamiz es una prueba de detección. Para entonces, cada prueba de tamiz positiva necesitas hacer pruebas confirmatorias para establecer el diagnóstico.
Y entonces, en ese la resultado, perdón, se cortó. En este caso, la confirmatoria es un perfil tiroideo. Ok. Ok, en ese contexto, que nos salga positivo, nosotros como médicos generales, como usted dijo, dar dosis inicial, a mí me surgió la duda. Cuando nos salga positivo, ¿lo enviamos directo al especialista o damos la dosis inicial y lo enviamos al especialista después? La conducta correcta es tomarle un perfil tiroideo, iniciar la medicación y enviarlo. Si lo vas a mandar el mismo día, pues lo puedes mandar y que ya el médico especialista se encargue de eso. Entonces, a nosotros ya enviamos al paciente con su perfil tiroideo para que el especialista no haga y con la dosis inicial por si acaso, ¿no? Depende de dónde estés. Si no cuentas con el recurso, lo mandas de inmediato. Depende de dónde estés. Ok, claro. Perfecto. Gracias. Ok. Rodrigo, ¿qué pasó? Doctor, ¿y ya vienen las presentaciones de levotiroxina, pues, líquidas? O sea, tabletas. No, en tabletas vienen. La apachurra si se la das, ¿qué más? Ok. Las mandas a dosificar ahí a alguna de esas farmacias que hacen eso. Que te las ponen como en sobrecitos o capsulitas en donde tienen la fracción que requieres. Hay farmacias que hacen eso. Elías. Doc, en caso de que nos llegue un niño y no le... Bueno, ya es por norma, ¿no? Sería muy raro, pero en caso de que nos llegue un niño que no tenga el tamiz ¿Se le de hace? 3 a 5 días, todavía se le puede hacer, ¿verdad? Claro. ¿Es hasta los 28? Hasta cuando te lo encuentres puedes tamizar. Ok, perfecto. Gracias. Tema de mañana. Janet. Doctor, me queda una duda. O sea, si se supone que debemos iniciar el tratamiento cuando lo enviemos, pero si ves que es un hipotiroidismo primario y dijo que una de las causas es desyodación y el tratamiento es triodotironina. Eso lo va a determinar el especialista con estudios adicionales y daño no le va a hacer lo que hiciste. Ok. Gracias. Tema de mañana. Hola, tema de mañana. Doctor. Sí. Perdón. ¿Podría ser el de sustitutos de leche materna? Sí, claro. Sí. Pues ya está. El tema de mañana. Tú ya sabes tú con quién, ¿no? Sí. Ok, listo. Ya está. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Gracias.